La gran cámara del Consejo flotaba en la oscuridad del espacio. Una estación masiva que había sido testigo de 1000 años de política galáctica. Dentro de sus resplandecientes salones, representantes de 47 especies diferentes se reunían para lo que muchos consideraban una mera formalidad. La Tierra finalmente iba a ser admitida en el Consejo Galáctico, y la mayoría de los alienígenas reunidos esperaban que fuera una ceremonia breve y entretenida. La embajadora Elena Reyes se encontraba en el centro de la cámara circular. Su traje oscuro era sencillo en comparación con las elaboradas túnicas y armaduras que llevaban los delegados alienígenas a su alrededor. Era una mujer pequeña para los estándares humanos, pero se comportaba con una dignidad serena mientras las pantallas holográficas cobraban vida a su alrededor, mostrando las credenciales de la Tierra para su membresía. El alto consejero Zartus, un antiguo insectoide cuya especie había dominado los viajes espaciales antes de que los humanos descubrieran el fuego, chasqueó sus mandíbulas en lo que podría haber sido un gesto de diversión. Sus ojos compuestos reflejaban la luz desde una docena de ángulos diferentes mientras examinaba los datos humanos. Revisemos la capacidad militar de la Tierra, anunció Zartus, su voz traducida a 100 idiomas simultáneamente. Afirman poseer 3000 naves capitales. Una onda de chirridos y retumbos de baja frecuencia recorrió la cámara. Varios delegados emitieron sonidos que los sistemas de traducción interpretaron como risas. El almirante Kaelen, del Imperio Catar, se levantó de su asiento, sus antebrazos extendiéndose en un gesto de incredulidad, su rostro escamado torcido en lo que los humanos reconocerían como una sonrisa de superioridad. Los Catar eran la potencia militar dominante del Consejo, y Kaelen había comandado flotas durante 2 siglos. Había visto a innumerables especies hacer afirmaciones exageradas sobre sus capacidades. Embajadora Reyes, dijo Kaelen, su voz cargada de condescendencia. Su especie apenas lleva 300 años en el espacio. El Imperio Catar ha estado construyendo naves de guerra durante 12.000 años, y poseemos 800 naves capitales. ¿Espera que creamos que la primitiva Tierra ha construido casi 4 veces nuestra flota? Reyes permaneció inmóvil, su rostro, inescrutable. Las cifras en nuestro informe son exactas, almirante. ¿Exactas? Kaelen se rió, un sonido seco que resonó en la cámara. También afirman que sus naves pueden viajar más rápido que la luz sin núcleos de materia oscura. Afirman tener armas que manipulan la gravedad misma. Afirman tener sistemas de motor que violan la física conocida. Se giró para dirigirse a todo el Consejo. Honorables miembros, la humanidad está profundamente confundida acerca de sus propias capacidades, o están contando historias para parecer más importantes de lo que son. Un delegado del colectivo Traxian, un ser cristalino flotante, intervino con un sonido similar a campanas. Quizás los humanos tienen dificultades con las matemáticas. 300 naves pueden parecer 3000 para una especie joven. Más risas llenaron la cámara. La mandíbula de Reyes se tensó, pero no dijo nada. El consejero Zartus llamó al orden con un chasquido agudo. Embajadora Reyes, no pretendemos ofender. Todas las especies jóvenes desean parecer fuertes cuando se unen a la comunidad galáctica. Es natural, pero debemos tratar con hechos, no con fantasías. Los hechos están en el informe, respondió Reyes con calma. Entonces quizás podría ofrecernos una demostración, sugirió Kaelen, su tono dejando claro que no esperaba tal cosa. Traiga una de esas naves milagrosas aquí. Muéstrenos esos motores imposibles. Reyes le sostuvo la mirada firmemente. Nuestros activos militares están actualmente desplegados en posiciones defensivas alrededor del territorio de la Tierra. Preferimos no moverlos sin una necesidad estratégica. Por supuesto, dijo Kaelen, agitando una mano con desdén. ¡Qué conveniente! El alto consejero abrió otra sección del informe humano, proyectándola lo suficientemente grande para que todos la vieran. Su especie también afirma haber colonizado 2000 sistemas estelares en 3 siglos. Embajadora, el Imperio Catar ha colonizado 900 sistemas en 12 milenios. ¿Entiende por qué encontramos sus afirmaciones cuestionables? Los humanos se reproducen rápidamente y se adaptan a diversos entornos, explicó Reyes. Nuestra tasa de expansión puede parecer inusual, pero refleja nuestra biología y determinación. Un delegado reptiliano de la hegemonía estelar siseó con diversión. La determinación no construye naves estelares, embajadora. Los recursos y la tecnología sí. Y su mundo natal apenas está desarrollado en comparación con nuestros estándares. Los ojos de Reyes se entrecerraron ligeramente. La Tierra invierte fuertemente en infraestructura de espacio profundo.
La mayor parte de nuestra capacidad industrial no está en el mundo natal. ¿Invertido dónde? Desafió Kaelen. Hemos inspeccionado los sistemas que afirman ocupar. Vemos colonias, sí, pero nada que respalde una producción militar a la escala que describe. Ni astilleros orbitales, ni redes de extracción de recursos, ni... Quizás las instalaciones humanas son simplemente difíciles de detectar para sus sensores, interrumpió Reyes en voz baja. La cámara se quedó en silencio por un momento. Entonces Kaelen echó la cabeza hacia atrás y se rió, un sonido genuino de deleite. Oh, esto es maravilloso. No solo tienen miles de naves imposibles, sino que también son invisibles. ¿Disparan también armas invisibles? Quizás están tripuladas por soldados invisibles. Incluso el consejero Zartus parecía divertido ahora. Embajadora Reyes, apreciamos el entusiasmo de su especie. De verdad. Pero el Consejo Galáctico opera con información verificable, no con mitología. Entendemos que la Tierra tiene ricas tradiciones culturales de narración de historias. Quizás sus militares hayan confundido su entretenimiento de ciencia ficción con la realidad. Las manos de Reyes se cerraron brevemente a sus costados, luego se relajaron. Le habían advertido que esto sucedería. Los informes de inteligencia sobre el Consejo habían predicho exactamente esta reacción. Las capacidades de la humanidad estaban tan fuera de las normas galácticas que la verdad sonaba a fantasía. Le aseguro, consejero, que conocemos la diferencia entre la ficción y la realidad. ¿Entonces no se opondrá a nuestros protocolos de verificación?, preguntó Zartus. Enviaremos equipos de inspección a su territorio. Evaluarán su capacidad militar real y ajustarán su estatus de membresía en consecuencia. Son bienvenidos a enviar observadores, accedió Reyes. Aunque sospecho que sus informes coincidirán con los nuestros. Kaelen resopló. Sospecho que sus informes necesitarán una revisión a la baja significativa. Pero no se preocupe, embajadora. El Consejo no castiga el optimismo. Le otorgaremos la membresía basándonos en lo que realmente poseen, no en lo que desearían poseer. La votación procedió rápidamente. A la humanidad se le otorgó el estatus de miembro junior en el Consejo Galáctico, con todas las limitaciones que eso implicaba. Tendrían acceso a rutas comerciales periféricas, pero no a los sistemas centrales. Podrían enviar representantes a las sesiones del Consejo, pero no tendrían voto en decisiones importantes durante al menos un siglo. Y para su propia protección, el Consejo asignaría una flota Qatar para patrullar el espacio humano. 12 destructores deberían ser suficientes, anunció Kaelen magnánimamente. Protegerán su territorio de piratas y se asegurarán de que no se vean abrumados por amenazas que no pueden manejar solos. Reyes se inclinó ligeramente. La generosidad del Consejo ha sido anotada. Mientras la sesión terminaba y los delegados se retiraban, muchos discutiendo las divertidas afirmaciones humanas, Reyes permaneció en la cámara por un momento. Miró hacia las estrellas visibles a través de la cúpula transparente. En algún lugar, más allá de la percepción del Consejo, miles de naves de guerra humanas mantenían su silenciosa vigilia. Armas que podían fracturar planetas esperaban en almacenamiento criogénico. Flotas que podían cruzar la galaxia en horas estaban listas. La Tierra no había mentido en su informe. Pero la Tierra también había aprendido hace mucho tiempo que, a veces, la mayor ventaja era ser subestimado. Reyes tocó su dispositivo de comunicación. Informe al comando de la Tierra. No nos creen. Proceder con el protocolo silencio. Mantener todas las posiciones defensivas. No revelar capacidades a menos que sea absolutamente necesario. La respuesta llegó instantáneamente. Entendido, embajadora. La humanidad esperará. Reyes se permitió una pequeña y sombría sonrisa. La galaxia se había reído del poderío militar de la Tierra. Se preguntó cuánto tiempo tardarían en dejar de reír. Se preguntó si seguirían vivos cuando finalmente entendieran la verdad. La galaxia estaba a punto de aprender una dura lección sobre la humanidad. No exageraban su fuerza. En todo caso, la subestimaban. Pasaron 3 meses desde que la humanidad se unió al Consejo Galáctico. En ese tiempo, la embajadora Reyes había asistido a innumerables reuniones, negociado acuerdos comerciales y soportado consejos con descendientes de especies que consideraban a los humanos poco más que niños listos. Los 12 destructores Qatar patrullaban el espacio humano fielmente. Sus tripulaciones informaban que el ejército de la Tierra era exactamente tan mediocre como el almirante Kaelen había predicho.
Todo cambió un martes. La primera alarma retumbó en las estaciones fronterizas Qatar a las 4 horas galáctica estándar. El comandante Drax, un oficial veterano que monitoreaba los sensores de espacio profundo, miró su pantalla confundido. Las lecturas no tenían sentido. Miles de señales apareciendo de la nada, moviéndose a una velocidad imposible. Fallo del sensor, murmuró, ejecutando diagnósticos. Pero los diagnósticos volvieron limpios. Las señales eran reales. Entonces, la primera estación fronteriza quedó en silencio. Luego la segunda. Luego las comunicaciones de un sistema estelar entero se cortaron simultáneamente. En una hora, el centro de comando militar del Imperio Qatar era un caos. Los informes llegaban de múltiples sectores. Fuerzas hostiles desconocidas estaban atravesando la barrera galáctica, una región de espacio inestable que marcaba el borde del territorio explorado. Se suponía que nada podía cruzar esa barrera en grandes números. El almirante Kaelen estaba en el centro de comando, sus antebrazos trabajando en diferentes paneles de control mientras intentaba dar sentido a la invasión. Sus escamas se habían vuelto pálidas, un signo de estrés en su especie. ¿A qué nos enfrentamos?, exigió. El análisis los identifica como devoradores, señor, informó su oficial de inteligencia, con la voz temblorosa. ¿Inteligencias mecánicas? Tenemos registros de encuentros menores a lo largo de los siglos, pero nada como esto. La computadora estima 50.000 naves hostiles, posiblemente más. ¿50.000? El número quedó suspendido en el aire como una sentencia de muerte. Todo el ejército Qatar tenía 800 naves capitales. Incluso si llamaran a todas las especies del Consejo, podrían reunir un total de 3.000 naves. Y por los informes iniciales, la tecnología de los devoradores estaba demostrando ser brutalmente efectiva contra las defensas del Consejo. Los devoradores no eran como las especies orgánicas. No negociaban. No se retiraban. Simplemente consumían todo a su paso, descomponiendo la materia para construir más de sí mismos. Eran una plaga de acero e inteligencia artificial, y se estaban adaptando a las armas del Consejo en tiempo real. Retiren todas las fuerzas a posiciones defensivas, ordenó Kaelen. Evacúen los sistemas fronterizos. Saquen a esos civiles ahora. Pero incluso mientras daba las órdenes, sabía que eran demasiado lentos. Las naves del Consejo necesitaban horas para cruzar de un sistema estelar a otro. Los devoradores eran más rápidos, mucho más rápidos. En 4 días, 17 sistemas estelares Qatar quedaron en silencio. Miles de millones de ciudadanos fueron asesinados o capturados. Sus cuerpos y naves, procesados como materia prima para más naves devoradoras. Las máquinas asesinas avanzaban como una ola de destrucción, imparable e implacable. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. La cámara que se había llenado de risas 3 meses atrás ahora resonaba con pánico y miedo. La voz del alto consejero Zartus era tensa mientras se dirigía a la asamblea. La fuerza de invasión devoradora no se parece a nada en la historia registrada. Están avanzando hacia los mundos centrales. A la velocidad actual, alcanzarán los sistemas densamente poblados en 2 semanas. Debemos montar una defensa. Estamos montando una defensa, gruñó Kaelen, su compostura se resquebrajaba. Estamos perdiendo. Estas máquinas se adaptan a cada arma que usamos. Nuestras naves no pueden igualar su velocidad. Necesitamos tiempo y naves que no tenemos. Un representante del colectivo Traxian habló. ¿Qué hay de las otras especies miembros? ¿Podemos reunir una flota combinada? Lo estamos intentando, respondió Zartus. Pero la movilización lleva tiempo. Nunca nos hemos enfrentado a una amenaza que requiriera un despliegue rápido en múltiples sectores. Nuestras doctrinas militares están diseñadas para la estabilidad, no para la respuesta de emergencia. Fue entonces cuando la voz de la embajadora Reyes atravesó el caos. El Consejo debería autorizar a la Tierra a ayudar en la defensa. La Cámara se quedó en silencio. Varios delegados se giraron para mirar a la representante humana. La risa de Kaelen fue amarga. Con respeto, embajadora, apreciamos el gesto, pero unas pocas docenas de naves humanas no cambiarán el resultado de esta batalla. No obstante, dijo Reyes con calma. La humanidad solicita autoridad de mando operativo para coordinar la defensa de los sectores amenazados. ¿Mando operativo? Un delegado SLR siseó con incredulidad. Llevan 3 siglos en el espacio.
¿Quieren comandar fuerzas contra una amenaza que desafía a toda nuestra civilización? Reyes se encontró con los ojos del delegado sin vacilar. Sí. El consejero Zartus chasqueó sus mandíbulas y pensó. La situación era desesperada. ¿Qué daño podría hacer dejar que los humanos lo intentaran? Quizás su perspectiva fresca podría ofrecer alguna idea táctica, incluso si su contribución militar real sería mínima. Este consejo está dispuesto a otorgar autoridad operativa temporal a las fuerzas de la Tierra, anunció Zartus. Coordine con el almirante Kaelen. Proporcione cualquier ayuda que sus naves puedan gestionar. Necesitaremos acceso completo a las redes de comunicación y a los datos de los sensores, especificó Reyes. Concedido, dijo Kaelen, cansado. Aunque espero que entienda la escala de lo que enfrentamos, embajadora. Esto no es una escaramuza fronteriza. Este es un evento de nivel de extinción. Entendemos perfectamente, almirante, respondió Reyes. Sus dedos se movieron sobre su dispositivo de comunicación personal, escribiendo un mensaje que sería transmitido por canales cuánticos encriptados de vuelta a la Tierra. El mensaje era simple. Protocolo Fenrir. Autorización total. Responder con todos los activos disponibles. En la Tierra, en un centro de comando enterrado a 3 kilómetros bajo la superficie, el almirante de flota Marco Reyes recibió el mensaje de su hija. Había estado esperando este momento, esperando que nunca llegara, pero preparándose para ello de todos modos. A su alrededor, docenas de oficiales estaban firmes, esperando órdenes. Marco miró el mensaje por un largo momento, luego activó el sistema de comunicación de toda la flota. Aquí el almirante de flota Reyes a todos los comandos. Ejecuten el protocolo Fenrir. Repito, ejecuten el protocolo Fenrir. Todas las flotas de respuesta rápida deben proceder inmediatamente a las coordenadas transmitidas. Reglas de enfrentamiento sin restricciones. Código de autorización Ragnarok 77. A través del espacio humano, en astilleros ocultos y plataformas orbitales camufladas, miles de naves de guerra recibieron sus órdenes. Tripulaciones que se habían estado entrenando para este momento durante décadas corrieron a sus puestos. Motores que podían abrir agujeros en el propio espacio-tiempo comenzaron a encenderse. En el sistema Qatar Prime, el almirante Kaelen estaba organizando lo que sabía que sería la última resistencia. Había reunido 3.000 naves de todo el Consejo, la flota más grande en la historia galáctica. Todavía estaba irremediablemente superada en número. 12.000 naves devoradoras se dirigían hacia Qatar Prime, un planeta que albergaba 4.000 millones de civiles. Todas las naves formen una esfera defensiva alrededor del planeta, ordenó Kaelen. Resistimos aquí. No nos retiramos. Si caemos, nos llevaremos a tantas de estas máquinas con nosotros como sea posible. Su oficial de sensores gritó de repente. Señor. Anomalías espaciales detectadas. Miles de ellas. La sangre de Kaelen se heló. Los devoradores llegaban antes de lo esperado. Puestos de combate. Todas las armas. Señor, las señales están detrás de nosotros. Entre nosotros y el planeta. Eso no tenía sentido. ¿Detrás de ellos? ¿Cómo? El espacio mismo comenzó a desgarrarse. No las aberturas lentas y controladas que marcaban los viajes hiperespaciales normales, sino desgarros violentos y precisos en la realidad. Y a través de esos desgarros, comenzaron a emerger naves. Naves humanas. Kaelen observó en silencio atónito mientras la flota de la Tierra llegaba. No docenas, no cientos. Miles. Decenas de miles. Aparecieron en formación perfecta, como si hubieran practicado esta maniobra exacta 1.000.000 de veces. Cada nave llevaba la insignia azul y blanca del ejército de la Tierra, y cada nave era más grande y estaba más fuertemente armada que cualquier cosa que el Consejo hubiera construido jamás. Las pantallas de los sensores se estaban volviendo locas, tratando de contar las naves que llegaban. Los números seguían subiendo. 5.000. 10.000. 15.000. ¿Cuántas naves tiene la Tierra? Susurró Kaelen. La voz de su oficial de sensores tembló al responder. Señor, la computadora todavía está contando. Estimación actual, 27.000 naves capitales, más naves de apoyo, más. Señor, estamos detectando naves que no coinciden con ninguna clasificación conocida. Son enormes.
En cada nave del Consejo, las tripulaciones observaban con incredulidad cómo se revelaba el verdadero poderío militar de la humanidad. Los mitos no eran mitos en absoluto. Las afirmaciones imposibles eran simples hechos. Y en el centro de comando de la nave insignia humana, la voz de una mujer habló con fría autoridad. Aquí la almiranta Anya Voronova de la Flota de Defensa de la Tierra. Tenemos el mando operativo. Todas las naves del Consejo, retírense a posiciones secundarias. Las fuerzas de la Tierra se encargarán de los devoradores. El almirante Kaelen encontró su voz. Almiranta Voronova, ¿cuántas naves tiene? Hubo una pausa. Luego llegó la respuesta de Voronova, y Kaelen pudo oír la sombría sonrisa en sus palabras. Suficientes. La flota devoradora avanzó como un enjambre de langostas metálicas, con 12.000 naves de guerra, sus cascos brillando con los restos procesados de 17 sistemas estelares conquistados. Se habían enfrentado a las defensas del Consejo Galáctico y las habían encontrado débiles. Nada podía detener su avance. Nada lo había hecho nunca. La almiranta Voronova estaba en el puente del EDF indomable, sus ojos escaneando pantallas tácticas que mostraban información de maneras que el Consejo nunca había imaginado. A sus 53 años, había pasado 30 preparándose para este preciso momento. Cada simulación, cada ejercicio de entrenamiento, cada doctrina se había construido en torno a una pregunta: ¿cómo matas algo que no puede morir? Almiranta, flota devoradora entrando en rango de armas en 90 segundos, informó su oficial táctico. Grupos de batalla del 1 al 50. Activen anclas gravitacionales. Bloqueen coordenadas espaciales. Ingeniería, lleven los motores de singularidad a plena potencia. A su alrededor, la tripulación trabajaba con eficiencia practicada. No había pánico, ni vacilación. Habían hecho esto antes, solo que no a esta escala. En la nave insignia Qatar, el almirante Kaelen observaba a la flota humana maniobrar con creciente confusión. Las naves no se estaban dispersando para maximizar la cobertura defensiva. En cambio, se agrupaban en grupos de 300, formando patrones geométricos ajustados que no tenían sentido táctico. ¿Qué están haciendo?, murmuró Kaelen. Se están convirtiendo en blancos más fáciles. Señor, recibiendo datos tácticos de la flota humana, dijo su oficial de comunicaciones. Solicitan que nos retiremos a una distancia mínima de seguridad de 5 millones de kilómetros. ¿5 millones? Eso nos deja completamente fuera del rango efectivo de armas. Esas son sus órdenes, señor. Kaelen dudó, luego tomó una decisión. Los humanos habían traído una flota imposible. Quizás sus tácticas eran igualmente imposibles. Todas las naves del Consejo, retírense a la distancia de seguridad designada. Veamos qué pueden hacer los mejores de la Tierra. La flota devoradora detectó las naves humanas y ajustó su aproximación. Sus inteligencias artificiales analizaron los nuevos objetivos, calculando debilidades, planeando patrones de ataque. Las máquinas habían consumido 1000 civilizaciones. Estas no serían diferentes. Voronova observó a la flota devoradora acercarse al rango de disparo. Todas las naves, armas libres. Paquetes de objetivos distribuidos. Fuego a mi señal. La primera oleada de armas humanas golpeó a la flota devoradora. Y el almirante Kaelen finalmente entendió por qué el Consejo había sido tan tonto al reírse. Las armas no se parecían en nada a la tecnología del Consejo. No había misiles, ni ráfagas de plasma, ni haces de partículas. En cambio, puntos en el espacio cerca de las naves devoradoras simplemente dejaban de existir. Agujeros negros en miniatura aparecían por microsegundos, sus campos de gravedad destrozando las naves mecánicas a nivel molecular. Otras armas creaban ondas de espacio-tiempo distorsionado que hacían que las naves devoradoras envejecieran 10.000 años en un solo segundo, sus cascos corroídos hasta convertirse en polvo. Cañones gravitacionales disparando, informó Voronova con calma. Minas de causalidad desplegadas. Disruptores cuánticos en línea. Un acorazado devorador de 3 kilómetros de largo disparó contra un destructor humano. El rayo de energía, que podría haber vaporizado una nave del Consejo, golpeó los escudos de la nave humana y simplemente desapareció, absorbido por una tecnología que plegaba el espacio mismo alrededor de la nave. Impacto directo en el destructor Córdoba, informó el oficial táctico. Escudos al 98%. Sin daños. Kaelen no podía creer lo que estaba viendo. ¿98%? Esa arma habría destruido uno de nuestros acorazados.
La flota humana comenzó a moverse, y ahora Kaelen vio su verdadera capacidad. Las naves no aceleraban lentamente como las naves del Consejo. Simplemente aparecían en nuevas ubicaciones, saltando a través del espacio en movimientos tan precisos que parecían coreografiados. Un acorazado humano disparaba sus armas, desaparecía y reaparecía a 10.000 km de distancia, ya disparando de nuevo. ¿Cómo se mueven así?, jadeó el oficial de sensores Qatar. Esos son saltos FTL a gran escala, pero no hay tiempo de carga, ni periodo de enfriamiento. Porque no están usando el hiperespacio, susurró Kaelen, finalmente comprendiendo. Están usando esas singularidades. Están creando agujeros negros controlados y usándolos para curvar el espacio. Por los ancestros, están manipulando la gravedad misma. La batalla, si es que se le podía llamar así, duró 17 minutos. La primera oleada de ataques humanos destruyó 4.000 naves devoradoras en el primer minuto. Las máquinas intentaron adaptarse, ajustando sus escudos y blindaje para compensar las extrañas armas. Pero la tecnología humana no solo dañaba las naves, las borraba de la existencia. Las minas de causalidad creaban bolsas de tiempo inverso, haciendo que las naves devoradoras se desconstruyeran a sí mismas. Los disruptores cuánticos dividían naves individuales en múltiples realidades paralelas, cada una explotando simultáneamente. Los cañones gravitacionales creaban fuerzas de cizalladura gravitacional que ningún material físico podía soportar. Al minuto 5, 8.000 devoradores estaban destruidos. Las máquinas intentaron dispersarse, pero las naves humanas las persiguieron con una velocidad imposible. Cada vez que una nave devoradora intentaba saltar, las naves humanas ya estaban allí esperando. Al minuto 12, la flota devoradora ya no era una flota. Eran escombros. Al minuto 17, la última nave devoradora intentó embestir a un portanaves humano en un ataque suicida final. Una fragata humana apareció directamente en su camino y disparó una sola arma. La nave devoradora simplemente dejó de existir, sus átomos esparcidos por 1.000.000 de kilómetros de espacio. El silencio llenó el centro de comando Qatar. 3.000 naves del Consejo flotaban en el espacio, sus tripulaciones mirando sus pantallas de sensores en estado de shock. 12.000 naves de guerra devoradoras, la fuerza de invasión que había parecido imparable, se habían ido completamente. Y la flota humana no había perdido ni una sola nave. Informe de bajas de las fuerzas de la Tierra, dijo el oficial de comunicaciones de Kaelen en un susurro atónito. 0 bajas. 2 naves dañadas más allá de una reducción superficial de escudos. La voz de Voronova llegó a través de los canales de comunicación, tranquila y profesional. Flota devoradora neutralizada. Naves del Consejo, pueden regresar a sus posiciones. Mantendremos patrones de patrulla hasta que estén listos para reanudar las operaciones normales. Kaelen descubrió que no podía hablar. Sus 4 manos temblaban mientras se aferraban a su silla de mando. 200 años de experiencia militar y nada lo había preparado para esto. La flota humana comenzó a organizarse en formaciones defensivas alrededor de Qatar Prime. Las masivas naves clase Titán, cada una del tamaño de una luna pequeña, se posicionaron en puntos estratégicos. Eran plataformas de armas tan grandes que podían llevar flotas enteras dentro de sus hangares. «Almirante Kaelen, ¿me recibe?», preguntó la voz de Voronova. Kaelen se aclaró la garganta. «Sí. Sí, estamos aquí, almiranta Voronova». «Bien. Coordinaremos con sus fuerzas para establecer un perímetro seguro. Estoy enviando especificaciones tácticas de nuestras redes de sensores. Deberían integrarlas con sus sistemas. Les darán una advertencia avanzada si los devoradores intentan otra incursión». Almiranta Voronova, ¿cómo? Kaelen ni siquiera pudo formular la pregunta completa. ¿Cómo habían construido esta flota? ¿Cómo la habían ocultado? ¿Cómo habían desarrollado armas que hacían que la tecnología del Consejo pareciera hachas de piedra? Hubo una pausa. Almirante, la Tierra se encontró con los devoradores hace 200 años. Encontraron nuestra nube de Oort, el borde de nuestro sistema solar. No estábamos listos. Perdimos 3 mundos coloniales y 2.000 millones de personas en el primer ataque. Pasamos los siguientes 2 siglos preparándonos para asegurarnos de que nunca volviera a suceder. Kaelen cerró los ojos. 2.000 millones de muertos. Para una especie joven como la humanidad, eso debió ser catastrófico. Se han estado preparando para la guerra durante 2 siglos. No para la guerra, almirante.
Para la supervivencia. Los devoradores nos enseñaron una lección. La esperanza no es una estrategia. Construimos la flota que necesitábamos para asegurar que ningún enemigo pudiera amenazar a la Tierra de nuevo. Construimos armas que podían matar a lo inmatable. Llevamos nuestra tecnología más allá de lo que debería haber sido posible porque la alternativa era la extinción. Y su informe al Consejo, las 3.000 naves. La voz de Voronova llevaba una nota de humor sombrío. 27.000 naves capitales es lo que pudimos traer aquí en 3 días, almirante. Esa es nuestra fuerza de respuesta rápida. Nuestro ejército completo opera en una escala algo mayor. Kaelen sintió frío. ¿Cuánto mayor? Eso es clasificado, almirante. Pero puedo decirle que la flota que ve aquí representa aproximadamente el 15% de la capacidad militar total de la Tierra. Tenemos redes de defensa alrededor de 2.000 sistemas estelares. Tenemos plataformas de armas que podrían fracturar planetas. Tenemos planes de contingencia para amenazas que el Consejo nunca ha imaginado. Y tenemos 40 millones de efectivos que entrenan cada día para escenarios que la mayoría de las especies considerarían fantasías perenoides. El almirante Qatar miró a la flota humana, a las naves que habían destrozado a un enemigo imparable como si fueran objetivos de práctica. ¿Por qué ocultaron esto? ¿Por qué dejaron que nos burláramos de ustedes en la Cámara del Consejo? Porque, almirante, queríamos unirnos a la comunidad galáctica como amigos, no como conquistadores. Queríamos ser aceptados por quienes somos, no temidos por lo que podemos hacer. Pero cuando se rieron de nuestra fuerza, cuando enviaron 12 destructores para protegernos como si fuéramos niños, la voz de Voronova se endureció, nos mostraron que no se podía confiar en el Consejo con la verdad. Kaelen no tuvo respuesta. Pensó en la sesión del Consejo de hace 3 meses, en su propia risa, en su descarte de las afirmaciones humanas como mitos y exageraciones. Los humanos no habían estado exagerando. Habían estado subestimando. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Kaelen en voz baja. Ahora, respondió Voronova, terminamos de limpiar este desastre. Luego tenemos una conversación con el Consejo Galáctico sobre el estatus real de la humanidad. Porque la membresía junior ya no es aceptable. En el puente del Indomable, la almiranta Voronova se giró hacia su tripulación. Bien hecho a todos. Operación de manual. Señor Reyes, por favor transmita un informe de batalla completo al comando de la Tierra. Y que alguien me ponga en contacto con la embajadora Reyes. Sospecho que tiene algo de trabajo diplomático que hacer. En las cámaras del Consejo, la embajadora Reyes recibió la notificación de que la batalla había terminado. Leyó el informe de bajas, 0 pérdidas humanas, flota devoradora total destruida, y se permitió una pequeña sonrisa. La galaxia se había reído de los mitos humanos. Ahora aprenderían a respetar la realidad humana. La sesión de emergencia del Consejo se convocó 48 horas después de la batalla de Qatar Prime. La Gran Cámara, que una vez había resonado con risas a expensas de la humanidad, ahora estaba llena de tensión y miedo. Cada delegado había visto las grabaciones de la batalla. Cada especie ahora entendía que sus suposiciones sobre la Tierra habían sido peligrosamente erróneas. El alto consejero Zartus llamó al orden, sus mandíbulas chasqueando nerviosamente. Este consejo reconoce a la embajadora Reyes de la Tierra y a la almiranta Voronova, que se une a nosotros remotamente desde la nave insignia humana. Reyes se encontraba en el centro de la cámara una vez más, pero esta vez nadie sonreía. La imagen de la almiranta Voronova apareció en las pantallas holográficas, su rostro tranquilo y profesional. Embajadora Reyes, comenzó Zartus. El Consejo solicita una explicación completa de las capacidades militares de la Tierra. Claramente se nos proporcionó información inexacta durante sus procedimientos de admisión. Con respeto, consejero, replicó Reyes, cada dato en nuestro informe original era exacto. La Tierra posee más de 27.000 naves capitales. Nuestros sistemas FTL funcionan sin núcleos de materia oscura. Nuestras armas manipulan los campos gravitacionales. El Consejo eligió no creernos. Un murmullo recorrió la cámara. Varios delegados se movieron incómodamente. El almirante Kaelen se puso de pie, sus antebrazos en un gesto de respeto que había estado notablemente ausente 3 meses antes. Embajadora, debo hacer la pregunta que toda especie aquí está pensando. Si su fuerza de respuesta rápida es de 27.000 naves, ¿cuál es el tamaño de su ejército total? La imagen de Voronova habló. Nuestra flota defensiva completa consta de aproximadamente 180.000 naves capitales,
40 fortalezas móviles clase Titán y naves de apoyo que se cuentan por millones. Mantenemos redes de defensa activas alrededor de 2000 sistemas estelares, con plataformas automatizadas y estaciones de alerta temprana en todo el espacio humano. La cámara estalló en voces de asombro. ¿180.000 naves? El número era incomprensible. Todo el Consejo Galáctico, con todas sus especies miembros combinadas, no podía reunir ni 10.000 naves capitales. Una representante del colectivo Traxian, su forma cristalina brillando con agitación, emitió una pregunta. ¿Cómo es esto posible? Solo los recursos, la capacidad industrial. ¿Cómo puede una especie construir tal flota? Reyes se encargó de la explicación. La humanidad destina aproximadamente el 40% de nuestra producción económica total a la producción e investigación militar. Llevamos haciendo esto 200 años, desde nuestro primer encuentro con los devoradores. ¿El 40%? El delegado Esselar siseó con incredulidad. Eso es insostenible. Ninguna civilización puede mantener tal gasto militar sin colapsar. No solo es sostenible, es necesario, intervino Voronova. Hace 200 años, exploradores devoradores entraron en nuestra nube de Oort. No estábamos preparados. Habíamos colonizado varios mundos, pero no teníamos un ejército significativo. Creíamos, como muchas especies jóvenes, que el universo era en gran parte pacífico. Su voz se endureció. Perdimos 3 colonias en la primera semana. 2.000 millones de personas murieron. Nuestra flota fue destruida en horas. La propia Tierra casi fue invadida. Reyes continuó la historia. Sobrevivimos a ese ataque por pura suerte. Los devoradores se retiraron después de encontrar una resistencia que no esperaban. Pero aprendimos una lección. El universo no es seguro. Existen amenazas que no negocian, que no ceden, que solo entienden la destrucción. Así que construyeron una máquina de guerra, observó el consejero Zartus. Construimos una fuerza de defensa, corrigió Reyes. Estudiamos la tecnología devoradora que recuperamos. Llevamos nuestra ciencia más allá de lo que debería haber sido posible. Desarrollamos armas diseñadas específicamente para contrarrestar la inteligencia mecánica. E hicimos una promesa, nunca más la humanidad estaría indefensa. El almirante Kaelen habló de nuevo. Sus armas, los cañones gravitacionales, las minas de causalidad, estas tecnologías están siglos más allá de lo que el Consejo ha logrado. ¿Cómo las desarrollaron tan rápido? Voronova sonrió sombríamente. Almirante, cuando su especie se enfrenta a la extinción, encuentra formas de innovar. Teníamos algunas ventajas. Los cerebros humanos están diseñados para la resolución de problemas bajo presión. Evolucionamos como cazadores de persistencia en la Tierra, persiguiendo presas durante días hasta que colapsaban de agotamiento. Esa misma terquedad, esa misma negativa a rendirse, se aplica a nuestra investigación científica. También, añadió Reyes, teníamos una motivación que las especies del Consejo nunca han experimentado en la memoria reciente. Los devoradores mataron a nuestra gente. Vimos mundos quemados, ciudades destruidas, familias destrozadas. Cada humano que trabaja en nuestro complejo militar industrial conoce a alguien que murió en ese primer ataque. No construimos naves por orgullo nacional o ambición política. Los construimos porque recordamos. Un delegado de una pequeña especie llamada Bent hizo una pregunta con voz temblorosa. Usted dijo que esto es el 15% de su flota. ¿Dónde están el resto de sus naves? Desplegadas a lo largo del territorio humano en posiciones defensivas, respondió Voronova. Algunas patrullan activamente nuestras fronteras. Otras están estacionadas en puntos estratégicos clave. Un número significativo está en reserva profunda, mantenido en astilleros automatizados que pueden reactivarlas en cuestión de horas si es necesario. ¿Astilleros automatizados? Los ojos de Kaelen se abrieron de par en par. Tienen instalaciones de producción que operan sin supervisión directa. Sí. Nuestros sistemas de IA son lo suficientemente sofisticados como para gestionar la construcción, el mantenimiento y las decisiones tácticas básicas. Con las salvaguardas adecuadas, por supuesto. Aprendimos de los devoradores que la inteligencia artificial puede ser increíblemente peligrosa, pero también increíblemente útil si se controla adecuadamente. La cámara se quedó en silencio mientras los delegados absorbían esta información. Las implicaciones eran asombrosas. No solo la humanidad poseía un poder militar abrumador,
sino que tenían la capacidad industrial para sostenerlo indefinidamente. El consejero Zartus chasqueó sus mandíbulas lentamente, un signo de profundo pensamiento en su especie. Embajadora Reyes, debo hacer una pregunta difícil. ¿Por qué ocultaron sus verdaderas capacidades al Consejo? Podrían haber exigido una membresía de alto nivel inmediata. Podrían habernos intimidado para aceptar cualquier término que quisieran. En cambio, nos permitieron burlarnos de ustedes, tratarlos como inferiores. ¿Por qué? Reyes le sostuvo la mirada firmemente. Porque queríamos ver quiénes eran ustedes, consejero. Queríamos entender al Consejo Galáctico antes de comprometernos con él. La Tierra ha estado aislada durante siglos. Y aprendimos a ser cautelosos. Necesitábamos saber, ¿eran ustedes aliados potenciales que nos respetarían a pesar de nuestra juventud, o eran amenazas potenciales que necesitarían temernos? ¿Y qué aprendieron? Preguntó Zartus en voz baja. Aprendimos que el Consejo es complaciente, respondió Reyes sin rodeos. Han tenido paz durante tanto tiempo que olvidaron cómo luchar. Se han vuelto cómodos, y la comodidad engendra debilidad. Cuando los devoradores atacaron, su respuesta fue demasiado lenta, demasiado desorganizada. Si la Tierra no hubiera intervenido, el Imperio Cátar habría caído. Y después de los Cátar, la siguiente especie, y la siguiente. Los devoradores los habrían consumido una civilización a la vez. Kaelen inclinó la cabeza, reconociendo la verdad. Tiene razón, embajadora. No estábamos preparados. Sin embargo, continuó Reyes, también aprendimos que son capaces de trabajar juntos cuando se ven amenazados. Vimos a especies que habían sido rivales durante siglos cooperar ante la extinción. Eso vale la pena preservarlo. Eso vale la pena protegerlo. Entonces, ¿qué quiere la Tierra? Preguntó un representante Traxian. Han mostrado su fuerza. Podrían exigir cualquier cosa de este consejo. La imagen de Voronova se inclinó ligeramente hacia adelante. Queremos lo que siempre hemos querido, ser tratados como iguales. No como miembros junior, no como primitivos que necesitan guía. Como socios de pleno derecho en la comunidad galáctica. ¿Quieren un asiento en el Alto Consejo? Preguntó Zartus. Queremos el reconocimiento de que la humanidad se ha ganado el derecho a participar en las decisiones importantes, declaró Reyes. Queremos acceso a los sistemas y rutas comerciales centrales. Queremos que el Consejo deje de enviar flotas de protección para cuidarnos. Y lo más importante, queremos honestidad. No más actitudes condescendientes. No más suposiciones de que las especies jóvenes son débiles o tontas. Kaelen se puso de pie de nuevo. Propongo que se le otorgue a la Tierra la membresía plena del Consejo con privilegios de alto consejo. Con efecto inmediato. Se lo han ganado con creces. Secundado, dijo el representante Traxian. El voto fue unánime. Ninguna especie se atrevió a oponerse ahora. A la Tierra se le otorgó la membresía plena con todos los derechos y privilegios. La flota de protección fue retirada. A los diplomáticos humanos se les dio acceso a información y territorios previamente restringidos. Pero al concluir la sesión, el consejero Zartus solicitó una conversación privada con Reyes y Voronova. Los tres se reunieron en una cámara segura, lejos de los otros delegados. Debo saberlo, dijo Zartus, su voz cansada. Su flota de 180.000 naves. ¿Es esa realmente su capacidad militar total, o ese número también está subestimado? Reyes y Voronova intercambiaron miradas. Voronova habló con cuidado. Consejero, esa es nuestra flota de defensa activa. Naves que están tripuladas, operativas y listas para el despliegue. No incluye las naves de reserva en almacenamiento. No incluye nuestras plataformas de defensa automatizadas. No incluye las naves actualmente en construcción. Y no incluye ciertos sistemas de armas clasificados de los que preferimos no hablar. Zartus guardó silencio por un largo momento. Ya veo. ¿Y si pidiera el número real, la capacidad militar total que la Tierra podría desplegar si estuviera verdaderamente amenazada? La voz de Reyes fue suave pero firme. Entonces le diría, consejero, que el número sería mayor. Significativamente mayor. Pero también le diría que no necesita temernos. La Tierra construye naves para defender, no para conquistar. Aprendimos lo que sucede cuando no estás preparado para las amenazas. Nunca volveremos a estar desprevenidos. Pero tampoco volverán a ser débiles, observó Zartus.
No, asintió Voronova. Nunca volveremos a ser débiles. La galaxia nos enseñó que la debilidad invita a la destrucción. Así que nos hicimos fuertes. Lo suficientemente fuertes como para que ningún enemigo se atreva a atacar la Tierra. Lo suficientemente fuertes como para poder proteger no solo a nosotros mismos, sino a nuestros aliados. Zartus miró a ambas mujeres con sus ojos compuestos, viéndolas con una nueva comprensión. Me disculpo, embajadora Reyes. Cuando vino por primera vez al consejo, pensé que eran niños presuntuosos jugando a ser guerreros. Me equivoqué. Son supervivientes que aprendieron las lecciones más duras que ofrece el universo. La galaxia no debió reírse de ustedes. Deberíamos haber escuchado. Reyes inclinó la cabeza. Disculpa aceptada, consejero. Y ahora avanzamos como aliados. Los devoradores todavía están ahí fuera. Esta fue una flota, pero habrá otras. La galaxia necesita prepararse, y la Tierra ayudará. Por eso nos rebelamos. No para intimidar, sino para proteger. Mientras salían de la cámara, Zartus observó a las dos humanas marcharse. Pensó en los informes, en el asombroso poderío militar que la Tierra comandaba, en las armas que doblegaban la física misma a la voluntad de la humanidad. La galaxia se había reído de los mitos humanos. Ahora vivirían bajo la protección humana. Y Zartus no estaba seguro de qué pensamiento era más aterrador. 6 meses después de la batalla de Catar Prime, la galaxia había cambiado de maneras tanto obvias como sutiles. Naves humanas ahora patrullaban las principales rutas comerciales, su presencia un recordatorio constante del poder de la Tierra. La amenaza devoradora no había desaparecido, se habían detectado y eliminado 2 intentos más de incursión en cuestión de horas por las fuerzas de respuesta rápida de la Tierra. Pero el terror que había atenazado al Consejo se había desvanecido, reemplazado por un tipo diferente de inquietud. El almirante Kaelen estaba en una plataforma de observación de la estación más nueva de la Tierra, Bastión 7, observando ejercicios militares humanos en la distancia. Miles de naves se movían en perfecta coordinación, apareciendo y desapareciendo a través del espacio en patrones que todavía le daban dolor de cabeza. Había solicitado un traslado para entrenar con las fuerzas humanas, ansioso por aprender de la especie que una vez había despreciado. Impresionante, ¿no es así?, dijo una voz a su lado. Kaelen se giró para ver al alto consejero Zartus, el antiguo insectoide moviéndose lentamente sobre sus múltiples patas. Consejero, no esperaba verlo aquí. Estoy realizando una investigación, respondió Zartus, sus mandíbulas chasqueando en lo que Kaelen había aprendido que era diversión. Estoy escribiendo un nuevo tratado sobre el peligro de subestimar a los desesperados. Pensé que era apropiado dados los eventos recientes. Kaelen hizo un gesto de acuerdo con sus brazos superiores. Fuimos unos tontos. Yo fui el mayor tonto de todos. Estábamos cómodos, corrigió Zartus suavemente. La comodidad engendra suposiciones. Asumimos que porque habíamos tenido paz durante milenios, la paz era el estado natural del universo. Asumimos que las especies jóvenes como la humanidad eran débiles porque no habían tenido tiempo de desarrollarse. Asumimos que nuestra tecnología era el pináculo de lo posible. Hizo una pausa. Asumimos, y nos equivocamos en todo. Observaron continuar los ejercicios. Un escuadrón de destructores humanos ejecutó una maniobra que debería haber sido imposible, saltando a una formación tan apretada que sus escudos se superponían, creando un campo defensivo combinado que podía resistir armas revientaplanetas. He estado estudiando la historia humana, continuó Zartus. ¿Sabía que nunca han experimentado una verdadera paz galáctica? En su mundo natal, libraron guerras constantemente durante miles de años. Nación contra nación, tribu contra tribu. A veces por recursos, a veces por ideología, a veces por razones que ellos mismos apenas podían explicar. Lo había oído, dijo Kaelen. Parece barbárico. Quizás, pero también los convirtió en supervivientes. Cada humano vivo hoy desciende de ancestros que lucharon, que se esforzaron, que se negaron a rendirse incluso cuando la derrota parecía segura. Esa terquedad está codificada en su biología. Y cuando finalmente se unieron como especie, dirigieron esa misma determinación hacia la supervivencia en el espacio. La almiranta Voronova se acercó a ellos, su uniforme impecable a pesar de las largas horas que había estado trabajando. Consejero Zartus, almirante Kaelen. Espero que estén disfrutando de la demostración. Es educativa, admitió Kaelen.
Sus pilotos ejecutan maniobras que matarían a la mayoría de las especies orgánicas. Solo las fuerzas G. Tenemos tecnología de amortiguación inercial que reduce el efecto en un 99%, explicó Voronova. Pero sí, los pilotos humanos todavía experimentan más estrés físico del que la mayoría de las especies podrían tolerar. Entrenamos para ello. Los cuerpos humanos son notablemente adaptables cuando se les presiona. Todo en su especie es notablemente adaptable, observó Zartus. Su tecnología, sus tácticas, toda su civilización. Llevan 300 años en el espacio y ya han superado a especies que han explorado las estrellas durante 10.000 años. ¿Cómo? Voronova consideró la pregunta. Creo que es porque nunca olvidamos que somos vulnerables. La mayoría de las especies del Consejo alcanzaron el viaje espacial, lo encontraron relativamente fácil y se acomodaron. La Tierra alcanzó el viaje espacial, encontró inmediatamente amenazas mortales y aprendió que la comodidad es un lujo que no podemos permitirnos. Señaló los ejercicios. Cada nave que ven ahí fuera tiene una tripulación que entrena 16 horas al día. Cada oficial ha memorizado miles de escenarios tácticos. Cada sistema de armas se prueba y se vuelve a probar constantemente. No asumimos que nuestra tecnología funcionará, la verificamos. No asumimos que nuestras estrategias son sólidas, las desafiamos. No asumimos que estamos a salvo, nos preparamos para cada posible amenaza. Suena agotador, dijo Kaelen. Lo es, asintió Voronova con una leve sonrisa. Pero nos mantiene vivos. A lo largo de la galaxia, otros cambios estaban teniendo lugar. Las especies del Consejo habían comenzado a adoptar doctrinas militares humanas, tratando de aprender las lecciones que la Tierra había pagado con sangre. El Imperio Kata había reorganizado por completo la estructura de su flota, implementando protocolos de respuesta rápida y ejercicios de entrenamiento conjunto con las fuerzas humanas. El colectivo Traxian había establecido alianzas de investigación con las academias militares de la Tierra, con la esperanza de comprender la física teórica detrás de las armas humanas. Pero no todos los cambios eran puramente militares. Habían comenzado programas de intercambio cultural, y las especies del Consejo estaban descubriendo que los humanos no eran los guerreros brutos que parecían ser. Tenían arte, filosofía, música y literatura tan ricas y complejas como cualquier civilización galáctica. Valoraban la paz y la cooperación incluso mientras se preparaban para la guerra. En las cámaras del Consejo, la embajadora Reyes se dirigió a la Asamblea sobre el tema de la reforma de la defensa galáctica. Se había convertido en una de las voces más influyentes en la política galáctica, no por intimidación, sino por el simple hecho de que ahora todos escuchaban cuando hablaba. La amenaza devoradora está contenida, pero no eliminada, explicó Reyes. Nuestra inteligencia sugiere que hay múltiples colectivos de máquinas más allá de la barrera galáctica. La fuerza que derrotamos fue solo una de muchas. La Tierra puede defenderse de estas amenazas, pero no deberíamos tener que hacerlo solos. ¿Qué propone?, preguntó un delegado. Una red de defensa unificada. Cada especie del Consejo contribuye con naves y recursos según su capacidad. La tecnología y los métodos de entrenamiento humanos se comparten libremente con todos los miembros. Se establecen estaciones de alerta temprana en cada punto vulnerable a lo largo de la barrera galáctica. Y lo más importante, creamos una fuerza de respuesta rápida que pueda llegar a cualquier sistema amenazado en horas, no en días. ¿Bajo mando humano?, preguntó el delegado con recelo. Bajo mando conjunto, corrigió Reyes. La Tierra proporciona la mayoría de las naves y la tecnología, sí, pero las decisiones operativas deben tomarse colectivamente. Somos socios, no señores supremos. La propuesta fue aprobada después de semanas de debate. La Iniciativa de Defensa Galáctica, como se la llamó, representó un cambio fundamental en cómo operaba el Consejo. Por primera vez en milenios, la galaxia se preparaba para la guerra, no solo para mantener la paz. El almirante Kaelen completó su rotación de entrenamiento con las fuerzas humanas y regresó al territorio Qatar para implementar lo que había aprendido. En su último día en Bastión 7, se reunió con Voronova por última vez. Aprendí algo durante mi tiempo aquí, dijo Kaelen. Aprendí cómo es la guerra de verdad. Lo que el Consejo llamaba poder militar apenas era adecuado para la vigilancia y las disputas fronterizas. Usted me mostró lo que realmente requiere la preparación para la supervivencia. ¿Y qué hará con ese conocimiento?, preguntó Voronova. Intentaré preparar a mi gente. Les enseñaré que la paz no está garantizada,
que existen amenazas más allá de nuestra imaginación, y que la única forma de proteger lo que amamos es ser lo suficientemente fuertes como para que nadie se atreva a amenazarlo. Voronova asintió con aprobación. Entonces aprendió la lección correcta, almirante. Aprendí otra cosa, añadió Kaelen. Aprendí respeto. No miedo, aunque también hay algo de eso. Sino un respeto genuino por lo que la humanidad ha logrado. Podrían haber conquistado el Consejo. Tenían la fuerza, pero eligieron la asociación en su lugar. Elegimos la supervivencia, corrigió Voronova. Conquistar el Consejo nos habría convertido en enemigos de 47 especies. Proteger al Consejo nos convierte en aliados de 47 especies. Son matemáticas simples. Quizás, dijo Kaelen. Pero creo que es más que eso. Creo que los humanos genuinamente querían amigos, no súbditos. Eso es raro en la galaxia. Después de que Kaelen partió, Voronova se quedó sola en su oficina, mirando una foto de la Tierra desde el espacio. La canica azul y blanca que había dado a luz a la humanidad, que había sobrevivido al ataque devorador hace 2 siglos, que había construido la fuerza militar más poderosa de la historia galáctica por desesperación y determinación. Su dispositivo de comunicación sonó. Almiranta, hemos detectado otra anomalía espacial en la referencia de cuadrícula 773. Posiblemente exploradores devoradores. Despache al grupo de batalla 12, ordenó Voronova. Protocolos estándar de contención y eliminación. Sí, almiranta. Grupo de batalla saltando en 3 minutos. Voronova observó la pantalla táctica mientras las naves humanas se preparaban para interceptar la nueva amenaza. En algún lugar más allá de la barrera galáctica, los devoradores esperaban. Otras amenazas también esperaban. Cosas que el Consejo nunca había imaginado. Peligros que llegarían eventualmente. Pero la Tierra estaba lista. La Tierra siempre estaba lista ahora. La embajadora Reyes se presentó ante el Consejo 6 meses después de que la Tierra salvara la galaxia. Y sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Su padre comandaba flotas. Su madre había muerto en el ataque devorador hacía 200 años, aunque en realidad fue su tatarabuela. Pero en la memoria colectiva de la Tierra, todas eran madres, todos eran padres, toda era familia. La galaxia se rió de nosotros una vez, dijo Reyes a los delegados reunidos. Pensaron que nuestras afirmaciones eran mitos. Nuestra fuerza, una fantasía. Nuestras advertencias, las fanfarronadas de una especie joven y arrogante. Se equivocaron. Pero no se lo reprochamos. Todas las especies cometen errores. La pregunta es, ¿aprenden de ellos? Miró alrededor de la cámara, encontrándose con los ojos de delegados de docenas de mundos. La Tierra aprendió de sus errores. Aprendimos que la esperanza no es una estrategia. Aprendimos que la preparación no es paranoia. Aprendimos que el universo es peligroso y que la única forma de sobrevivir es ser peligroso a cambio. Pero también aprendimos que la fuerza sin propósito no tiene sentido. No construimos naves para conquistar. Las construimos para proteger. No solo a la Tierra. A todos nosotros. La cámara estaba en silencio. Luego, lentamente, el alto consejero Zartus comenzó a golpear sus patas contra el suelo, creando un sonido rítmico de chasquidos. Uno por uno, otros delegados se unieron. Cada especie añadiendo su propio gesto de respeto y reconocimiento. La galaxia ya no se reía de los mitos humanos. Habían aprendido dolorosamente que las leyendas humanas eran subestimaciones. Las naves eran reales. Las armas eran reales. La determinación era real. Y detrás de todo ello había una simple verdad que la galaxia había olvidado, pero que la humanidad nunca olvidaría: la supervivencia no se regala. ¿Se gana? Reyes salió de las cámaras y miró las estrellas, la oscuridad entre ellas donde acechaban las amenazas y esperaban los peligros. Pero también vio naves humanas de patrulla. Vio las luces de las estaciones del Consejo protegidas por las redes de defensa de la Tierra. Vio una galaxia que había aprendido a permanecer unida. Se habían reído de la humanidad. Ahora estaban con la humanidad. Y juntos, enfrentarían lo que viniera después. Porque esa fue la otra lección que la Tierra les había enseñado. Solos eran vulnerables. Juntos eran imparables. La galaxia había cambiado. Los mitos se habían convertido en realidad. Y la humanidad,
La joven especie que todos habían subestimado, se había convertido en el escudo que los protegía a todos. En el espacio, los ejercicios continuaban. Las flotas entrenaban. Las armas esperaban en silenciosa disposición. Y en la Tierra, en un centro de comando en las profundidades subterráneas, el almirante Marco Reyes miraba las pantallas tácticas que mostraban los patrones de despliegue en 2000 sistemas estelares. Informe de estado, solicitó. Todas las redes de defensa operativas, almirante. Todas las flotas en estado de alerta. No se detectan amenazas inmediatas. Bien, dijo Marco. Mantengan el estado de alerta. La galaxia cuenta con nosotros. La galaxia se había reído de los mitos humanos. Nunca volverían a cometer ese error. Y mientras la Tierra estuviera de guardia, nunca lo necesitarían.